Unos ejemplos rápidos para que recuerden cómo funcionaba esto. Voy a poner 3 ejemplos. La primera es la función escalón, ya que no sé si alguien recuerda, si alguien me puede decir qué es la función escalón. Si alguien se recuerda cómo se ve esto. Una función especial que es por tramos. Una función especial que es por tramos, sí. O sea, aparte de tramos tiene otra característica más. O sea que la regla de la correspondencia se trabaja con las amplitudes. Sí, para x menores que 0, creo que era para x menores iguales que 0 es 0 y para mayores que 0 es 1, creo. Sí, eso está un poco más acertado. O sea, si es por tramos, primera parte. Y segunda parte es que es constante en cierto tramo, ¿no? Perdón, en cada tramo son valores constantes. Entonces, esa función escalón, tiempo, aquí vamos a poner que es la función 1 de tiempo, ¿ya? 1 de tiempo, que se repite siempre t. Entonces, vamos a decir que aquí está el tiempo cero, ¿ya? Profe, Pero no estoy está compartiendo compartiendo pantalla. pantalla, porque no ve nada, sí. Sí, no sé. ¿Desde cuándo? ¿Desde el inicio de la clase? No, No, no desde estaba ahorita. viendo. Ahorita, ajá. Por Cuando eso nos hizo dije, la pregunta desde cuando ajá, La empezamos. función ahí, escalón. ajá, Ahí no sé. ahí ya no estaba compartiendo. Ah, ya, muchas gracias. Gracias por avisar. De nada. Bien, entonces lo que vimos atrás, pues, era esto, ahí sí vimos, hice la pregunta, creo que ahí dejé de compartir sin querer. Ya, en todo caso, la función escalón nos va a decir que, la tengo aquí, ajá, que esta función f de t, que bueno, aquí en verdad es 1 de t, ¿no? 1 que se repite en el tiempo, pero para el tiempo menor que 0, para tiempos menores que 0, este valor es 0, o sea, aquí. ¿Ya? Ahí. Y para tiempos mayor que 0, pasa a 1 directamente, ¿no? No es una rampa, es un escalón. Rampa es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí tiene el valor de 1. ¿Sí? Esa es la función escalón. ¿Ya? Para nosotros en la clase de control y en general para dinámica de procesos químicos, es una función muy importante. ¿Por qué pueden imaginar ustedes que es importante esa función? ¿Qué representaría? Sí, a mí me da la idea como que está prendido o apagado en un cierto equipo, no sé. Sí, un on-off puede ser, pero si lo traducimos tal vez a variables de interés en ingeniería química, que funcionan por cierto tiempo, sí. Puede ser entradas de flujo, o sea, si está abierto o no está abierto una válvula. Sí, sí, puede ser si está abierto o no está abierto una válvula. O sea, aquí la idea es utilizar estas funciones tipo escalón, para decir, por ejemplo, si vamos a decir que hay un flujo, ¿ya? Vamos a decir que hay un flujo, voy a ponerle caudal Q, ¿ya? El caudal. El caudal que ingresa a un tanque está en función del tiempo. Vamos a decir que el valor es 100 metros cúbicos por hora para tiempo menor que, para todo tiempo, menor que 0, ¿ya? Pero después hay un ligero cambio, 120 metros cúbicos por hora para todo tiempo mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es hacer una escalar por ejemplo la amplitud, ¿ya? Escalar la amplitud y tratar de utilizar esta función escalón para describir el cambio o una fluctuación en una de las variables de interés. Porque estamos hablando de cambios repentinos, ¿no? Voy a repetir aquí con el flujo. T, QT, estaba normalmente en este valor hasta un cierto tiempo, ¿sí? Donde pues cambió, ¿ya? Donde cambió,
¿sí? De forma escalonada. Entonces, eso nos ayuda a representar o a modelar la función escalón. Por eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque son cambios espontáneos, cambios inmediatos, instantáneos. Cambios instantáneos, es la palabra, no espontáneos. Instantáneos, ¿sí? Es una de las variables. Sobre todo cuando estamos hablando de las variables de entrada y queremos modelar una fluctuación en esas variables de entrada. Por eso es muy importante la función escalón. Ahora, queremos hablar, bueno, esta es la base, ¿no? Entonces, piensen cómo sería llevar estos valores a la función escalón. ¿Cómo se vería esa función escalón? ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí hasta que veamos más modelos, más ejemplos de esto, ¿ya? Pero ¿cómo sería la transformada de Laplace de esa función escalón de la función base, de la función 1? Sí, perdón, me permiten un momentito. Sí, perdón que estoy fuera de la oficina y tengo que atender algo. Tal vez en unos minutos, algo así media hora, voy a tener que levantarme 2 minutos e ir a ver algo ya. Perdón por eso. Entonces, ¿cómo sería la transformada de Laplace de esta función, ¿no? Esta es la definición de la transformada. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar, ¿no? Entonces aquí, pues, ese reemplazo es por 1, ¿no? La función es 1. Entonces se mantiene nomás st. Entonces aquí, pues, aplicamos el integral. Recordemos que S sería como una constante dentro de este integral, ¿no? Porque en función de dt. Entonces, el integral o la derivada inversa sería menos 1 sobre S y se repite, ¿no? El exponencial, ¿sí? Menos st. Y esto de aquí lo evaluamos entre los integrandos, pero recuérdense que es para el tiempo, ¿no? No va a reemplazar t. Si reemplazan para S, ya no le sale. Ajá. Entonces ahí, cuando t es infinito, le saca el negativo aquí, ¿no? Cuando t es infinito y cuando t es 0. ¿A qué converge este infinito? Exponencial al menos 0. infinito. 0. Ajá, converge a 0. ¿Y este segundo? A 1. A 1. Muy bien. Aún. Eso es lo bueno de ser politécnicos, que si nos quedan las matemáticas hasta el final. A pesar de que no hayan usado Laplace hace varios tiempos, ¿no? El cálculo en la escuela es demasiado intenso que uno no se olvida de estas cosas. Bien. Entonces nos queda al final 1 sobre S, ¿sí? 1 sobre S, en este caso para S mayores que 0, ¿no? Porque si pues, si S vale 0 aquí, esta función es indeterminada. Entonces S debe ser mayor que 0 en todo caso, ¿ya? Esta sería la transformación para una función escalonada. Ahora, si la función escalonada vale 100, voy a poner aquí, si f de t es igual a, bueno, aquí se puso 1, ¿no? El 0 se ignoró. Vamos a hacer que vale 100, entonces la transformada de Laplace, fs, sería 100 sobre s, ¿ya? Porque ese 1 que está aquí, pues como que sale, si es 100 también va a salir, ¿no? Si es menos 100 también va a salir. Al final va a ser una constante, ¿ya? Entonces esas reglas tienen que revisarlas. Ahora, pues, lo que les dije, ¿no? Esta función va a ayudar a describir cambios repentinos, instantáneos, en las variables de entrada ut. ¿Ya? Por eso es importante esta función. Entonces, cuando estén modelando el tema del proyecto, pues, esta es una pista, ¿no? Si quieren modelar esos cambios repentinos en las variables, en su proyecto tienen diferentes perfiles de temperatura y eso lo pueden modelar pues dando funciones escalonadas por tramos, ¿ya? Función exponencial es otro importante.
Otra función importante, vamos a verla tal vez un poco más rápido. En este caso, pues, reemplazamos el exponencial por la función creo que esta es la definición de la transformada de Laplace, ¿no? No importa qué función sea, se reemplaza aquí. Entonces aquí, si multiplicamos exponenciales, se suman los exponentes, ¿no? Agrupamos, tenemos al final en función de t. Entonces, aplicamos el integral, ¿sí? Entonces baja el exponente, baja el signo negativo, a más s, y evaluamos para t entre t infinito y t igual a 0. Y ahora este exponencial, ¿a qué convergería? Aquí a es una constante. O sea, un número, ¿no? Positivo o negativo, no importa. Bueno, debe ser positivo. Entonces aquí, ¿a qué convergiría este exponencial? Pero, Sí, señor Pascual, se lo escucho muy bajito, pero gracias, sí le escuché por ahí. 0, ¿no? Y el equipo nuevamente converge a 1. Entonces lo que nos queda pues es esta parte de acá, pero menos 1 se multiplica con menos aquí y nos queda positivo. Entonces sería 1 dividido para a más s, pero aquí s más a debe ser mayor que 0, no puede ser 0. Entonces si ese es positivo, pues a también debería... A puede ser un número negativo, parece aquí, ¿no? Que dice que s debe ser mayor... no, a menos a. Ya. Bien, aquí mi pregunta es, ¿dónde se presentan factores exponenciales en modelos de ingeniería química? tal vez en el modelamiento de un reactor, cuando queremos expresar la velocidad de reacción con la ecuación de Reisz. Sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo más típico. El ejemplo más típico. Cuando uno quiere modelar eh, estos factores, bueno, la velocidad de reacción con factor pre-exponencial y la influencia de la temperatura con la ecuación de Reisz, ¿ya? Esa es una de las... la velocidad de absorción de un contaminante, muy bien. Esa también es otra aplicación. Y sobre todo en el tema biológico, cuando tenemos estas decaídas de la actividad, por ejemplo, también vemos esas ecuaciones exponenciales eh, con signos negativos, ¿no? Con exponentes negativos en función del tiempo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿A quién se le ocurre? Se falta todavía una más que es importante, pero no sé si han visto ustedes ejemplo de eso todavía durante la carrera. ¿No? Hay algunos equilibrios termodinámicos que se representan también con funciones exponenciales, ¿ya? Muchas veces las constantes de equilibrio no son realmente constantes, sino que dependen de la temperatura, presión, y esas ecuaciones que son más bien empíricas se dan con exponenciales también, ¿no? Es muy común ver equilibrio termodinámico con ecuaciones exponenciales. Bien, finalmente, el último caso que les traigo aquí es la derivada, ¿no? Derivada, para t mayor o igual que 0. Aquí le cambié la letra porque decía, bueno, aquí la función, pero en realidad queremos saber es la derivada. Entonces cambié por la letra g, para no confundir. Ups, no quería hacer eso, pero bueno, ya pasó. Entonces aquí reemplazamos la función con la derivada y tenemos aquí en cambio que pues se simplifican estos, ¿no? Entonces nos queda este integral. Quería preguntarles cómo se resolvía esto, pero ya está aquí la pista.
¿Alguien sabe cómo se llama esto? Integración por partes. Integración por partes, sí, perfecto. Integración por partes. ¿Ya? Integración por partes. Yo nunca lo aprendí así, aprendí como integración por partes. Después escuché a más gente decir esto de la vaca. Ajá. Bien. En todo caso, para reconocer aquí, bueno, aquí es claro, ¿no? Una función y el diferencial de otra. Entonces aquí podemos rápidamente, pues, darnos cuenta que esto es u y esto es db, ¿no? Entonces lo que nos queda, pues, es sacar el diferencial de u menos s. Ajá, creo que aquí me falta dt. Sí. Y el diferencial, pues, espero que sí lo sepas, que para los diferenciales se saca el factor, el mismo signo, menos s, se mantiene la misma función, dt, y aquí pues se aplica en cambio la integral, ¿no? Para ver la función verdadera, pero es fácil porque si este es el diferencial, entonces la integral es la misma función. Entonces aplicamos esta regla de integración por partes y tenemos, aquí sería v evaluado entre 0 y infinito, perdón que para el tiempo, ¿no? Menos el integral de v es esto aquí, y du es menos se menos st a la dt, ¿ya? Y entonces vamos a fijarnos en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esto? Esto aquí ya hemos estado diciendo, o sea, si tenemos aquí esta función que está evaluada en el infinito, pero está multiplicado por una función que converge a 0, entonces esto es 0, ¿no? Esto es 0. Y por otra parte, cuando evaluamos la función en el tiempo 0, entonces aquí esto converge a 1, y aquí pues sería el valor inicial de la función, ¿ya? O sea, el estado inicial de las variables de estado si pensamos ya en los modelos dinámicos de ingeniería química. Eso por una parte. Y por otra parte, pues tenemos aquí el S, que dijimos que, la letra S, que es una constante, porque esto, miren, esta función de dt, entonces puede salir del integral, ¿no? Sale el signo negativo, sería más S, y tenemos esto de aquí. ¿Alguien sabe cómo se resuelve esto de aquí? ¿Están tomando apuntes? Miren sus apuntes, si tienen la respuesta para esta parte. Señor Robalino. Bien, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene usted por si acaso en sus apuntes la respuesta de esto, que lo hablamos en antes? Este es uno sobre eso. No, no es uno sobre eso. Señor Sea. Perdón, es la definición de la transformada de Laplace. Muy bien. Sí, es eso. F mayúscula de S. Ajá, sí, muy bien. Se aplica la integración por partes nuevamente. Sí, uno estaría, señor Subía, muy buena observación, ¿no? Uno estaría, pues, inclinado a repetir el proceso de hacer integración por partes, ¿no? Pero si uno lo repite, tal vez llega a lo mismo de antes, ¿ya? Porque el E no va a cambiar y el G, si lo deriva, pues uno va a llegar a lo que tenía al principio, no va a ser el proceso inverso, tal vez. Señorita Suárez, 1 sobre A más S, eso sería si GT fuera igual a E a la menos AT, ¿ya? Ahí sería lo que se está diciendo, señorita Suárez.
Ese fue el ejemplo anterior. El señor se da muy bien la primera parte de su respuesta, ¿no? Esto de aquí no es otra cosa que la definición de la transformada de Laplace. Entonces la respuesta sería la transformada de Laplace de la función que está aquí. Llámese g, f, t, w, cualquier función que sea, hay que ver la transformada de Laplace, ¿ya? ¿Sí? Entonces, no hace siempre f, ¿no? Depende de cuál sea la función aquí. Entonces, no se dejen impresionar porque dice f, o porque dice g, o porque dice w. Si es una función, cualquier función en función del tiempo, ¿sí? Y tiene esta otra forma, el integral, entonces la respuesta es la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces está aquí la transformada de Laplace, ahorita en función de f, pero aquí dijimos g, no hay que marearse. Entonces aquí la respuesta va a ser menos la función, el valor inicial de la función, más s, porque está aquí afuera, multiplicado por la transformada de Laplace, la función, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, esa es una constante, ¿verdad? Cualquier número valora 0. Sí, esa es una constante, perfecto. Esa es una constante. No, o sea, no es una constante, es la variable del nuevo dominio que estamos utilizando. Solo que dentro de esta integral es una constante, porque la integral está en función del tiempo. Pero aquí va a ser nuestra nueva variable temporal, ¿ya? En vez de utilizar la t de tiempo, utilizamos la s. Sino que, ¿cuál fue la ventaja aquí? La ventaja aquí fue que una derivada se transformó en una constante más una función, ¿ya? Entonces aquí eliminamos la derivada. Claro, también cambiamos de dominio, pero al final eliminamos la derivada. Que eso es el beneficio, ¿no? Si vamos un poco para atrás. Si vamos un poco para atrás, yo les dije que estas ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, vamos a transformarlas en sistemas de ecuaciones algebraicas, gracias a la transformada de Laplace. Entonces en Laplace no vamos a tener derivadas, sino que todas las derivadas, en función del tiempo, se van a ver así. ¿Ya? Van a ser la función, la misma función. Vamos a ver un ejemplo. Ya mismo. Quisiera antes hacer un paréntesis para añadir algo más que hasta ahora no lo había dicho, ¿no? Puede ser relevante dependiendo del caso de estudio. Entonces, los modelos dinámicos normalmente se ven así, ¿no? Esta es la ecuación de espacio-estado. Espacio-estado. ¿Sí? Donde X son las variables de estado, aquí está la derivada, las variables de estado. U son las variables de entrada, hasta ahora habíamos visto esto, ¿no? Y claro, condiciones iniciales porque es un modelo dinámico, requerimos un punto de partida. Sin embargo, muchas veces la variable de estado no es la variable de interés. A ver, ¿cuáles son ejemplos de esas variables de estado, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué variables de estado hemos estado utilizando? A ver, estamos escribiendo ahí. Ya, altura. Por ejemplo, la altura en un tanque. Sí, la altura de un tanque, la temperatura, pone ahí la fracción. Sí, recordemos que esos estados, esas variables de estado, se dan en función de las ecuaciones de conservación, de materia, de componentes y de energía. Cuando hablamos de conservación de la materia, un tipo de variable de estado puede ser la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos masa, densidad por volumen, se mantiene un área transversal constante, entonces lo que cambia es la altura, ¿ya? Pero estamos hablando al final es como que de la masa, ¿sí? O de los componentes, o de la energía que al final se interpreta en temperatura, ¿ya? Sin embargo, puede ser que la variable de nosotros de interés, la que queremos medir, sea, por ejemplo, no la concentración, sino el flujo.
del componente, de un componente específico, ¿no? Entonces, siendo, poner aquí de ejemplo, ¿no? Siendo el estado, en este caso, la concentración, no estamos interesados directamente en medir esto, sino en saber el flujo a la salida de un reactor, por ejemplo. Entonces, ese flujo va a ser igual a la concentración dividido por el número de moles, ¿verdad? A ver, no, al flujo molar dividido por la concentración. Eso, eso quiere decir que para nosotros tiene más sentido, una vez que se tiene esta variable de estado, transformarla a una variable que queremos observar, ¿no? Que, como repito, necesariamente no va a ser la variable de estado. Puede ser que sí estemos interesados en medir la altura, ¿no? En medir la misma altura. En ese caso, si queremos medir la altura, vamos a decir que y es igual a x, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Por lo general necesitamos algún tipo de conversión, porque no estamos interesados específicamente en las variables de estado para medir. Entonces ahí pues se aplica una ecuación más algebraica, obviamente, que convierte esas variables de entrada y posiblemente también tiene influencia en las variables de, perdón, las variables de estado y posiblemente la variable de entrada las convierte en una variable que nosotros queremos observar. ¿Ya? Esto depende del caso de estudio. Como dije, si es la altura, entonces la altura sí es la cantidad conservada aquí, porque sí tenemos ecuaciones para dH de T que vienen del balance de masa. Entonces eso quiere decir que H es X y también es Y, ¿ya? Porque es la variable tanto de estado como de salida. Pero no se dejen morir porque al final, pues, lo que nosotros queremos ver es la relación entre lo que ingresa en un modelo y lo que sale, ¿ya? Y para eso nos ayuda Laplace, para ver esa relación entre entradas y salidas. Entonces, no importa qué sistema sea, no importa qué tipo de planta, qué tipo de conversión se haga, lo que queremos ver es una relación causa-efecto. Causa-efecto y tal vez ver similitudes entre qué pasaría si es un reactor o si es un evaporador o un intercambiador de calor. Necesito hacer la pausa pequeña que les dije, por favor, nos vemos en 5 minutos, ¿ya?
Seguimos en un minuto, que dije 5 minutos, me falta uno todavía. Bien. Bueno, otra vez disculpas por la interrupción. Vamos a seguir. Entonces lo que queremos ver es esa relación causa-efecto entre la variable que ingrese, entre las variables de entrada, y las variables de salida. Ahora, entonces podemos agrupar el modelo, ¿no? Directamente entre US y YS, y las variables de estado están aquí dentro del modelo. ¿Ya? Esa es la aproximación. ¿Por qué? Porque la función de transferencia, que es la segunda parte de la clase del día de hoy, tiene la siguiente forma, ¿sí? Es la relación entre las salidas, las variables de salida del sistema y la entrada. Ajá. Entonces, si nosotros vemos esto, no solamente como variables puras, sino cuando hacemos la linearización, nosotros tenemos el cambio, la desviación de las variables. Entonces, lo que vamos a medir es cuál es el efecto de las desviaciones de las variables de entrada, ¿sí?, respecto a las variables de salida. Ya, eso es lo que nos indica esta función de transferencia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque al final, pues todos van a ser números, van a ser constantes y van a tener una forma característica que nos va a permitir hallar algunos valores de interés sin importar qué tipo de ejercicio de aplicación sea. Entonces, en relación a la respuesta del sistema, que es la variable dependiente, ¿sí?, con la señal de entrada, que es la variable independiente, U. Le dije relación causa de efecto en el dominio de frecuencia, ya, para el análisis con métodos algebraicos. Ahora, regresemos a nuestro ejemplo del mezclado isotérmico en el tanque continuamente agitado, que lo estábamos resolviendo en las clases, en el capítulo anterior. Ajá. Entonces teníamos dos corrientes con flujo W1, W2 y concentración X, fracción másica, X1, X2, un volumen constante, y teníamos un flujo de salida W y la concentración o la fracción másica a la salida. Nosotros hicimos ya el modelo de esto, incluso lo linearizamos. Entonces, ¿cómo se veía el modelo cuando decíamos que se mantiene el volumen constante y que este flujo de salida era igual a la suma de los dos flujos de entrada, ¿no? Porque no cambia el volumen, quiere decir que lo que entra también sale. Sin embargo, sí pueden haber cambios de concentración, ¿ya? Si uno de los dos flujos cambia, porque es una mezcla y esta, pues, razón de mezcla va a ser proporcional, pues, a la corriente que tiene mayor participación en el proceso, ¿no? Ya, es para ponerlo extremo, ¿no? Es como que tengo 100 litros de agua que tiene, qué sé yo, una fracción másica de sal de 1%, y pues mezclo con 1 litro de agua con una fracción másica de sal de 10%, ¿no? Entonces, porque el flujo es demasiado pequeño en uno, casi no va a repercutir en el balance final, ¿no?, sino en la representación. Ese es el tema aquí con el problema de la mezcla, ¿no?, que tienes diferentes composiciones en las corrientes. Si fueran composiciones iguales, pues nunca va a cambiar la composición total. Entonces, este es el modelo no lineal en el dominio temporal. ¿Alguien se recuerda por qué este modelo es no lineal?
Señorita Cruz. Sí, profe. ¿Sí? No, profe, la verdad no me acuerdo. Gracias. Señor Álvarez, ¿se acuerda usted? Porque este modelo era no lineal. Creo que era exponencial o algo parecido a ello. Mm, Exponencial. A ver, ¿cuándo una función es no lineal? En general, ¿cómo interpretan una no linealidad? Cuando el comportamiento que tienen las variables no sigue la misma correlación entre diversos tramos que tiene. O sea, a veces lo he graficado. Sí, pero si no está graficado, si está esta ecuación aquí, ¿cómo sabe que es lineal o no lineal? A ver, Yo diría que no sigue un comportamiento lineal. Por ejemplo, si la variable de entrada sube, esta también sube o baja. Entonces, si no es lineal, quiere decir que puede ir variando. Por ejemplo, sube, mientras la variable de entrada sube, la variable de salida puede que suba, baje, luego vaya recto. Sí, están hablando un poco de más bien como de proporcionalidad, ¿no? Si es directamente o inversamente proporcional. En las gráficas es más fácil ver. Me dicen, aquí estoy leyendo el chat lo que dicen, ¿no? Cuando una variable depende de la otra, no, eso es relación entre variable dependiente y variable independiente. En este caso, bueno, ya lo dije en la lámina anterior, ¿no? Y es la dependiente, U la independiente. Dicen por la división, sí, ese es un ejemplo de no lineal, pero ¿entre qué variables serían? Y porque la variable de estado está multiplicando la variable de entrada. Muy bien, señorita Beltrán. Sí, eso está pasando en este problema en específico. ¿Ya? La gráfica no es una línea recta, no hemos visto todavía la gráfica, no podemos decir. La respuesta está exactamente lo que dijo la señorita Beltrán. Otro ejemplo podría ser lo que dijo la señorita Arcos. Y no sé si alguien más, creo que el señor C está levantando la mano también. ¿Puede acotar algo? Sí, es que era eso. Si uno trata de arreglar el modelo en la forma de AX más BU, al momento de arreglar la matriz A nos va a depender de las entradas de U de T, por lo tanto el sistema no es lineal, que es lo que dijeron en el chat. Sí, muchas gracias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos balances, tenemos que rápidamente pensar cuál es la variable de estado, cuáles son los parámetros, cuáles son las constantes, cuáles son las variables de entrada. Y si pues hay una relación o una operación entre variables que es diferente a la suma o resta, o peor, que está elevado a alguna, que está elevado a alguna potencia se dice, ¿no? Entonces ahí no sería lineal, ¿no? Si por ejemplo una raíz para la variable x, ajá. Entonces lo que dijimos nosotros para el ejemplo en específico que estábamos fijando, por ejemplo, las fracciones básicas de las corrientes, ¿no? Entonces x1 y x2 iban a ser parámetros. Rho iba a ser una constante. El volumen iba a ser otro parámetro, pero dijimos que podían cambiar los flujos, ¿no? W1, W2 eran variables de entrada y X era la variable de salida. Entonces, si estaba multiplicando W1 por X y también W2 por X, entonces el modelo es no lineal. Bien, ya recordamos el ejemplo que va a servir para seguir, para lo que sigue de la clase. Entonces, lo que hicimos fue nosotros linealizar. No sé qué tan claro quedó esta parte de la clase en el primer capítulo. Y si necesitan pues algo más de linealización, podemos ver en qué momento del primer parcial hacemos más ejercicios de linealización, ¿ya? Porque sí es una parte fundamental. Entonces, si
Si hace falta eso, pues tal vez pónganse de ustedes de acuerdo, organícense. Y si la mayoría del curso pues dice que falta ver un poco más de linealización, podemos separar una parte más del primer parcial para hacer solamente ejercicios de linealización. Bueno, pero en todo caso, linealizamos alrededor del punto estacionario de interés, que era el estado estacionario, ¿no? Que me parece que era la concentración de 0.5. Y estas variables tenían W1 y W2, también tenían sus valores. Entonces linealizamos y esta es la forma no lineal, ¿sí? Perdón, el modelo linealizado, pero todavía en dominio temporal. Entonces tenemos la T. Entonces podemos, pues, tal vez corregir un poco esto, organizarlo mejor, reestructurarlo para que se vea a delta X, a X, B1. Entonces aquí las desviaciones les puse una raya ahí debajo para que se vea que son las desviaciones, ¿no? Y por lo general, para los análisis de funciones de transferencia necesitamos representar todo en función de estas desviaciones, ¿no? Rara vez va a haber un modelo lineal directamente. Por lo general, en ingeniería química tenemos que linealizar, ¿no? En ingeniería mecánica también tienen que linealizar ese tipo de cosas. Entonces tenemos aquí que A es, por ejemplo, menos 0.389 y B es la matriz de entrada que tiene esta forma y U es la matriz de variables de entrada que tiene esta forma, ¿no? El vector, perdón, que tiene esta forma de aquí. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Algo que hasta aquí no esté claro del ejemplo. Parece que estamos bien hasta aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué viene? Bueno, tenemos el dominio temporal y en este caso miren que lo que queremos medir es esta fracción máxima. Y si queremos seguir midiendo esto, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que esa variable X va a ser como Y, ¿no? Va a ser lo mismo que estamos viendo. No hace falta transformar esa fracción máxima, por ejemplo, al flujo. Si quisiéramos ver el flujo de ese componente solamente, tendríamos que multiplicar pues esta X por W para ver el flujo únicamente de ese componente. Y esa conversión, esa transformación, es lo que ¿ya? Que solamente va a depender en este caso de X y no de U. Bien. Entonces ahora sí aplicamos transformada de Laplace, ¿ya? Recuerden que en general, y ahora ya hablé antes de lo general, voy ahorita a generalizar un poco más todavía porque necesitamos seguir hablando en forma vectorial, porque sus modelos no van a ser sencillos de una ecuación. Al menos van a tener balance de materia y balance de energía. Y cuando hay reacción o mezclas, balance de componentes. Son al menos siempre 3 ecuaciones que necesitan para sus modelos diferenciales, ¿no? En este caso, pues haciendo muchas suposiciones, por ejemplo, que el volumen se mantiene constante aquí, ya se logró reducir una ecuación diferencial, pero por lo general es vectorial. Entonces, la transformada de Laplace vectorial de la derivada, ¿sí? Entonces, si ustedes ven sus apuntes, de la derivada normalmente era S multiplicado por la variable en función de S menos el valor inicial, ¿ya? En este caso, como es vectorial, hace falta agregar aquí la matriz identidad, ¿sí? Para poder hacer esta multiplicación bien y que cada uno de las variables de este vector sea multiplicado por S. Ya. Eso también es un vector, ¿no? Un vector con valores iniciales. Por ejemplo, la temperatura inicial, la composición inicial, la altura inicial, ¿sí? Si son 5 componentes, la composición inicial de cada uno de esos componentes vendría en este vector. Eso por la parte de la derivada, ¿sí? Este A, la letra A, aquí está esa raya de abajo para no confundir, ¿no? Pero estamos hablando de los modelos lineales de las desviaciones. Letra A era la matriz de entrada, ¿no? Y esa matriz de entrada, cuando
hacemos la linealización, evaluamos todos los valores dentro de esa matriz alrededor del punto de interés, en el punto de interés. Entonces, A es una matriz de coeficientes, ¿sí? De constantes, ¿ya? Aquí no hace falta aplicar ninguna transformada de Laplace, ¿sí? A A. Pero a X sí. Dijimos que X, pues, directamente la transformada es la X de S, ¿no? De la función. Ajá, es la definición, ¿no? Bien. Por otra parte, U también es una función y pues hay que aplicar también la transformada para U. B es también una matriz de coeficientes con puros valores constantes aquí. Si no les queda B y A con puros valores constantes, quiere decir que fallaron en la linealización, que se olvidaron de evaluar o hicieron mal la derivación, posiblemente. Entonces aquí vamos a reemplazar, vamos a cambiar de dominio temporal a dominio de Laplace. Entonces en vez de la derivada de X de T, tenemos esta expresión, ¿sí? Que salía de aquí a la izquierda. En vez de X de T, XS, y en vez de U de T, US. Sí, estamos hablando todavía en lenguaje simbólico. Estamos viendo todavía el ejemplo. Ya voy a volver al ejemplo del tanque. Pero ¿qué pasó aquí? Que es la parte importante de Laplace que permite convertir este sistema diferencial en un sistema algebraico, pero en otro dominio, en el dominio S. Entonces aquí ya podemos agrupar, por ejemplo, la XS de aquí con la XS de acá. Entonces pasa esto al lado izquierdo y tenemos esta diferencia, ¿no? S multiplicado por la matriz identidad menos la matriz del sistema. Sí, aquí agrupamos. Y este de X sub 0, pues, necesariamente, a ver, conocemos con las desviaciones, este de X sub 0 debería ser 0, ¿no? Para todos los valores, pero estoy generalizando también aquí. Y BU, bueno, pues se mantiene, ¿no? Entonces aquí, si queremos despejar X, recuerden que X es los valores que no conocemos, ¿no? Las variables de estado que no conocemos. Si queremos despejar X, entonces podemos resolver así, ¿no? Pasa a dividir. Y esto, recuerden que es una matriz. Y esta es la inversa de esa matriz, ¿ya? Y aquí pues se mantiene, ¿no? Valores numéricos y U que sí es una función, dependiendo cómo se vea esa entrada. Yo dije que una forma de representar la entrada puede ser con una función tipo escalón, pero puede ser que la variable de entrada tenga una función tipo rampa, ¿ya? Entonces eso de ahí pues tienen ustedes que revisar con sus apuntes, por favor. No sé por qué no. Ah, ya, ahí está. Ajá, una función tipo rampa en T se vería así, ¿no? Entonces sería como que m de x, si b pasa por el intercepto, pero en general más b, ¿ya? Esa es la función tipo rampa. Esto puede reemplazar aquí u de t. Entonces tendríamos que hacer en ese caso, por ejemplo, la transformada de m de t. De m de t más b, donde m y b son constantes. Se puede hacer la transformada de esto. Por favor, practiquen, ¿ya? Practiquen como lo hicimos con los casos anteriores. Bien, ahora, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué es lo que nos falta para resolver y encontrar los valores de x? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la inversa de una matriz? Por Gauss-Jordan. Es una forma, sí. Es una forma. La forma más común para resolverla en estos problemas, debido a el tamaño de las matrices, ¿no? Entonces, yo les dije que, o sea, imaginen que sea una matriz 20 por 20, ¿ya? Una matriz 20 por 20 aquí. ¿Qué tan factible es hacer Gauss-Jordan? Entonces hay que aplicar métodos más eficientes. Y una forma de hacerlo exactamente, muy bien, el método de la determinante, esa es otra forma. Entonces, en ese caso, aquí estoy generalizando la matriz W,
tal vez mala idea poner W, porque hay una W por ahí, pero bueno. Una matriz cualquiera, si queremos calcular su inversa, tenemos que calcular el determinante, ¿sí? El determinante de la matriz y la matriz adjunta de cofactores, ¿ya? A manos eso es un poco, es interesante, ya. Vamos a hacerlo, no hoy día, la próxima clase, pero una matriz pequeña, 4x4, ya no va a ser algo más grande en la clase. Porque normalmente, cuando uno utiliza códigos, lo que puede hacer es que llama directamente una función para calcular la inversa de una matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en NumPy hay funciones para calcular las inversas de la matriz directamente en una línea de código, sin tener que calcular nada a mano. Entonces, por eso les dije que es importante primero, cuando hacemos modelos, llevarlos a la forma espacio-estado, ¿sí? Porque ya podemos, se facilita la codificación, ¿no? Para resolver los problemas, sea de forma numérica directamente, por ejemplo, utilizando o de int o algún método en MATLAB o de 23, rungecuta. Se puede resolver rápido cuando uno pone la función, en este caso la derivada, de esta forma, ¿no? de la forma pues, ordenada. Pero si queremos seguir analizando en la función que para control es necesario, en el dominio de frecuencia, entonces tiene más sentido aún porque podemos resolver directamente para las variables aplicando pues estos códigos, ¿no? Para resolver inversas de la matriz y después las otras son operaciones, claro, matriciales, pero para el computador no es nada resolver matrices 100%, ¿no? Pero uno a mano eso es imposible. Hasta ahora no he visto modelos tan grandes, tal vez puedo mostrarles algún modelo de bioreactores donde hay muchas variables. Bien, entonces, cuando hablamos de la función de transferencia, ya que tenemos ahora un valor para x, ¿no? Cuando hablamos de la función de transferencia, que era la relación causa-efecto, ¿no? Entre variable dependiente, variable independiente. Entonces, bueno, aquí en este caso y dijimos que era igual a x para nuestro ejemplo. Y x es esto de aquí, que es 1, o sea, la inversa de esto, ¿no? Sería 1 sobre el determinante de esa matriz multiplicada por la matriz transpuesta de cofactores, o la adjunta, se llama. Y aquí pues simplemente lo que hice fue añadir esta 1. Aquí se divide para u y aquí la 1 aparece, entonces queda de esta forma, ¿ya? Entonces esta sería la función de transferencia. Ya hablaré un poquito más de la función de transferencia ahora. Entonces, este es nuestro modelo linealizado, con los valores reemplazados ya. Y la desviación al inicio pues es 0. No hay ninguna desviación inicial. Entonces, aplicando las transformadas de Laplace aquí, pues bueno, x se repite, s de x menos 0, en este caso, x de s, la transformada de Laplace de y, sería x de s, la transformada de Laplace de primera variable de entrada, delta W1, vamos a ponerle U1 de s. Y para la segunda, U2 de s. Entonces, de forma vectorial, las variables de entrada se ven así. U1 de s, U2 de s. Les presento la otra parte, o sea, para llevar esto del dominio temporal al dominio de frecuencias o dominio de Laplace. Aquí sería s de xs menos 0, no, pero ya 0 no lo voy a poner. Y a se repite, xt, delta xt cambia por xs, se repite la matriz B, y pues se aplican aquí las transformadas, ¿no? Aunque no sabemos todavía cómo se ven estas variaciones. No hemos todavía aplicado ningún caso especial para decir delta W1 cambia de esta forma o delta W2 cambia de esta forma. Aún no hemos especificado eso. Entonces aquí lo que hacemos es agrupar, ¿no? Llevarlo a un sistema algebraico, despejar x de s. Este caso es más sencillo. Aquí resolví ya para la matriz. Matriz está multiplicada por este vector.
Entonces lo que tenemos al final es que x de s o y de s, ¿no?, va a tener esta forma, ¿no? Tener este numerador, esto pasa al denominador en función de u1 de s más otro factor multiplicado por u2 de s, ¿ya? Entonces, voy a ir una lámina atrás, perdón, 2 láminas atrás, porque también aquí teníamos una influencia, o sea, podíamos ver aquí cuál es la influencia de cambios en W1T y en cambios en W2T, ¿no? Podíamos ver estas factores que vienen a ser tipo pesos de la función, ¿no? Y podemos ver que, de cierta forma, un cambio en delta W2 va a ser más representativo que un cambio en delta W1 debido a este peso que tiene aquí adelante, ¿no? O sea, aparte del signo, que dice que si incrementa o si disminuye la variable de estado, que es la concentración, o las desviaciones en la concentración, también tiene un peso, ¿no?, que es la magnitud aquí. ¿Qué tanto aporta la una, qué tanto aporta la otra? Entonces, si teníamos algún tipo de indicación de cuál puede ser el resultado si cambia una de estas dos, ¿no?, o si cambian las dos al mismo tiempo. Bien, pero en Laplace, en Laplace tenemos otra cosa ahora, ¿no? Tenemos aquí las variables, bueno, las desviaciones de la variable en el dominio de Laplace, pero tenemos un tipo de función aquí, ¿no? Si ven, una función evaluada en S, y aquí también hay otra función que es parecida, el denominador es el mismo, lo que cambia es el numerador, ¿ya? Aquí también nosotros es menos 5, menos 4, pero en Laplace se puede hacer otro tipo de análisis, tal vez un poco más exactos que en el dominio temporal. Entonces aquí, segundo paréntesis de la clase, para regresar a algo que no vimos antes, es de que esta función de aquí tiene una salida, que es y. Recuerden que esta y era la fracción másica, ¿no? X, pero de fracción másica. Tiene una salida y tiene dos entradas, ¿no?, que están aquí, ya aparecen claramente. Aquí ya se puede distinguir. Ya no hay otros valores a los lados que molestan o que disturban. Ya más bien tenemos aquí solamente las cosas esenciales de la función. Tenemos aquí una entrada y tenemos aquí dos entradas. Entonces este es un sistema que tiene varias entradas y tiene una sola salida, ¿no?, una salida Y. Eso es multiple input, multiple output. Multiple input, simple output. Hay sistemas que tienen una entrada y una salida nomás, ¿no? Que, por ejemplo, si esto de aquí existiría, sería una entrada y una salida. Entonces, eso sería single input, single output. Eso es más fácil de evaluar porque, pues bueno, solo hay un valor. Imaginarán ustedes que si esto es un vector, con más, que aparte de la fracción másica, que vamos a ver también la temperatura, estoy poniendo, por ejemplo, una TDS, ahí tendríamos varios inputs, varios outputs. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque hay diferentes técnicas, sobre todo para establecer controladores, ¿sí? Por eso dije que tiene más sentido hablar esto cuando vemos la parte de control. Está para diseñar controladores en base al tipo de función de transferencia que se tiene. Bien. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Ahora sí, a cerrar el paréntesis de esos sí son mismos. Entonces aquí tenemos más bien dos tipos de respuestas, sí. Y que podemos llamarle a que esto va a ser la respuesta 1, Y1 de S, y esta respuesta 2 de S. Entonces, eso quiere decir que están completamente separadas, ¿no? O sea, afectan de forma diferente las dos. Eso quiere decir. Cada una contribuye y ese efecto individual, ese efecto de cada una de las variables de entrada es aditiva, ¿no? Eso se conoce como el principio de superposición. ¿Ya? Porque hay dos efectos claramente diferenciados en esta función que dependen de esta función de aquí y de la variable de entrada U1 y de la variable de entrada U2. Entonces, en general, Y1, Y2, y si hay pues más elementos aquí, pues seguiría sumándose, ¿no? Serían aditivos
Eso significa principio de superposición. En todo caso, si queremos separar ahora cada efecto individual, vamos a tener una función y1 es igual, función de transferencia 1 sobre u, y nos damos cuenta que esta función que queda aquí en la mitad, que está evaluada en S, no vendría a ser otra cosa que la función de transferencia, pero individual, ¿no? Para el efecto que causa esta variable 1. Si estamos un poco disgregando esta función grande, ¿sí? Bueno, tiene dos términos, no es tan grande, pero de todas maneras queremos nosotros separarla porque se facilita el análisis, ya le voy a decir de qué forma. Así mismo con la función 2, ¿sí? Entonces tenemos una función de transferencia 1 y una función de transferencia 2, que son diferentes. Entonces, pues, se puede ver ahora que la variable de salida pues va a tener esta forma, ¿no? G1, U1, G2, U2. Esto de aquí se puede representar gráficamente de la siguiente forma. ¿Sí? Ingresa 1, tenemos G1, está Y1, que es el efecto individual de esta primera. Y esto de aquí se suma con el efecto de la segunda. Aquí está Y2, que es este efecto segundo. Y estas dos conforman Y. ¿Ya? Se ve muy sencillo ahorita porque es lo más básico, pero cuando tengamos otro tipo de funciones, donde hay multiplicación, suma, incluso con denominadores, tenemos que aprender cómo hacer estos gráficos, porque hay métodos para simplificar también estos gráficos. ¿Ya? Eso vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces tenemos la función de transferencia con las variables observables separadas. Ahí están. Y ahora con lo que vamos a terminar la clase es que esta función de transferencia tiene unos valores característicos. ¿Ya? Si es una función de transferencia de primer orden, o sea que S tiene su potencia es de primer orden, ¿sí? S elevado a la 1, entonces ya, primer orden estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces tiene esta forma característica. Y este valor K es la ganancia en estado estacionario. Ya vamos a ver gráficamente cómo se ve eso. Y T es la constante de tiempo. Esto que está aquí. Entonces, aquí todavía no está de esa forma. A ver, sí, aquí está de esa forma ya. Aquí las convertí, ¿no? Entonces lo que teníamos antes era esto. Y aquí lo convertí para llegar a esta forma, ¿no? Entonces, me dirán cómo se convierte eso. Pues simplemente lo que tienen que hacer es asegurar este 1 aquí, ¿no? Entonces lo que hacen es dividir todo para 0.389. 0.389, 1 dividido para 0.389, y esto de aquí también dividido para 0.389. ¿Ya? Y le da este valor, y ahora sí queda en función de la forma típica de una función de transferencia de primer orden. ¿Ya? Que esto de aquí pues ya no hay ninguna relación con qué tipo de proceso es, ¿no? Ya simplemente matemáticas. Y eso es lo bueno, que llegamos a esa generalización de una función típica, en este caso de transferencia de primer orden, que tiene características que se pueden generalizar, ¿ya? SK, ganancia, T, constante de tiempo, tau. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces vamos a hablar hoy día de la ganancia del sistema. Lo que hice aquí pues, fue simular la función de transferencia, las dos, G1, G2, con esta función, ¿sí? En el dominio S. Miren que el tiempo desapareció, ya estamos hablando de S. Ahora, al simular para G1, vemos que pues cuando S es 0, en G1, el valor es menos 1. A ver. Ajá. Sí, cuando S es 0, el valor es este valor, ¿no? Menos 1.428 por 10 a la menos 4. Este valor que está aquí, ¿ya? Esa es la ganancia en estado estacionario.
¿sí? Y cuando S tiende al infinito, entonces esto de aquí también, cuando S va al infinito, entonces esto de aquí va a 0, ¿ya? En el caso de G2, también empieza aquí, ¿no? Y también vemos que a medida que pasa S, va llegando a 0. Ahora, esta función es de primer orden, tiene una forma característica, tiene una constante de tiempo característica, que sobre todo esas nos van a ayudar a diseñar los controladores para estas funciones de transferencia de primer orden. Lo importante es que nos da la relación causa-efecto con respecto al aporte individual de las variables de entrada, pero todavía aquí sin especificar cómo se ve U de t, ¿no? No hemos hablado todavía cómo se ve U de t, si es escalón, si es una rampa, si es, qué sé yo, una delta de Dirac, ¿ya? No hemos hablado todavía de cómo se ve U. Esto aquí es la relación general de cómo se ve esa ecuación. Ahora, hay unas variables interesantes aquí, que también ojalá para la próxima clase, por ejemplo, qué significa este denominador. A ver, cuando hablábamos nosotros del ejemplo, decíamos que el caso, creo que era el caso B, que la corriente número 1, la desviación, iba a ser menos 100, ¿no? Creo que el flujo era 500 y bajaba a 400 repentinamente. Lo que tenemos que hacer ahí es reemplazar con lo que es la desviación, menos 100, y transformada de Laplace de menos 100 es menos 100 sobre S. Y para ese caso B, del ejemplo del tanque de mezcla, no pasaba nada con delta W2. Entonces, la desviación es 0, y transformada de Laplace de 0 es 0, si quieren 0 sobre S, ¿no? Pero al final es 0, ¿ya? Entonces, eso no aporta. Y si observamos nosotros, y si observamos nosotros entonces ahora cómo vienen estas entradas, esta entrada de 0 de aquí, quiere decir que esta función de transferencia es 0. Esta función de transferencia de aquí no va a aportar en nada al sistema, ¿no? Y para ese caso de estudio, solo vamos a considerar esta parte de la ecuación, ¿ya? Entonces, por eso es bueno tener esta forma, porque podemos también hacer estos análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si esta variable de entrada aumenta o disminuye en tal sentido, ¿no? O si ambas aumentan o disminuyen en tal sentido. Podemos hacer esa segregación de forma fácil. Entonces aquí reemplazamos 100 sobre, en vez de 1, pero para Y, ¿no? Función de transferencia ya la vimos antes cómo es. Reemplazamos y tenemos menos 100 sobre S, y vemos ahora que cambió la función, ¿no? A pesar de que la función de transferencia era de primer orden, ahora pues pasó otra cosa más. Y hasta ahí me quedé con la clase por el día de hoy. Pero en la clase que viene vamos a analizar qué significa esto, ¿ya? ¿Qué pasa con este denominador cuando es la función de transferencia o cuando es la variable a observar? Y también, eso sería por una parte, ¿no? El análisis de la función, ¿ya? Por métodos algebraicos. Porque es una función, pues, simple, ¿no? No hay ninguna derivada ya. Pero la segunda parte era resolver, ¿ya? Y para resolver esto, nosotros tenemos que, si queremos saber el valor de x de t, que era la fracción másica, ¿no? En función del tiempo, tenemos que aplicar la transformada inversa de, en este caso particular para b, de y1 sobre s, ¿ya? Entonces aquí también, utilizando tablas, nosotros podemos llegar directamente a x de t, que va a ser, pues bueno, una función de t, ¿no? No sé ahorita de qué forma, pero usando las tablas o las transformadas inversas podemos tener esa función y decir, por ejemplo, que es k1 e a la menos k2 por t, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos ya la solución de la ecuación diferencial
y ya podemos nosotros reemplazar y podemos saber que en cualquier valor de tiempo vamos a tener cuál es el resultado de la fracción. O sea, la ecuación está resuelta de forma analítica gracias a la transformación inversa, bueno, la primera transformación directa de dominio temporal a Laplace y después la transformación inversa. Entonces nos quedan pendientes dos cosas, bueno, tres cosas. La primera cosa que nos queda pendiente es la resolución, tal vez, ¿ya? Transformada inversa, para ver cómo se ve esta función en dominio temporal. La segunda cosa que nos queda pendiente es por qué molestarnos a hacer dominio de frecuencias y qué significan estos valores, a pesar de que les di nombre ya, ganancia y constante de tiempo, pero faltan de ver algunas cosas más. Y la tercera parte que nos falta es, si es un modelo más complejo que esto, cómo podemos utilizar estos métodos gráficos para simplificar el sistema, ¿ya? Para simplificar o con título del capítulo para identificar el sistema. Entonces la próxima clase va a ser la segunda parte de lo que vimos hoy día. Y yo espero que, en base al comentario del señor Mantilla, la próxima clase pueda ser un poco más práctica. Ya estamos viendo bastantes conceptos hoy día, a pesar de que puse algunos ejemplos, bueno, puse un ejemplo y puse valores numéricos, no es como resolver un ejemplo de corrido. Entonces vamos a hacer también eso la próxima clase. Bien, cerramos con eso. Que tengan todos una buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias.